El tema que vamos a ver en esta tarde se llama el Evangelio centrado en las tinieblas. ¿Ok? El Evangelio centrado en las tinieblas. Es un tema sencillo, pero nos va a ayudar a estar enfocados en el Evangelio correcto y a no estar pues divagando o viendo cosas que no tenemos que estar viendo. El Evangelio es poder y tiene la capacidad de transformar la vida de aquellos hombres que creen en Dios. Sin embargo, sus formas y objetivos no tienen nada que ver con lo que hoy en día se presenta a través de muchas religiones y a través del humanismo. Entonces, hoy las religiones en día no presentan exactamente lo que es el Evangelio o el poder de Dios, tampoco el humanismo. Escucha, las religiones creen que el mundo puede ser cambiado con Dios y los humanistas creen que el mundo solo puede cambiar con las voluntades humanas. Entonces, la religión resalta mucho la ayuda de Dios para con el hombre, para que el mundo pueda cambiar. Evade la responsabilidad humana. En estos tiempos es lo que está sucediendo. Tanto enfatiza la religión a Dios que se ha evadido la responsabilidad humana. Y el humanismo recae tanto en la voluntad humana que ha evadido a Dios dentro del hombre. ¿Ok? Escucha, el error de ambos radica en querer alcanzar un objetivo válido y noble sin haber oído, entendido y aceptado las intenciones y los propósitos de Dios por medio del Evangelio. Entonces, lo que la religión pretende es buena y es noble. Lo que el humanismo pretende también es bueno y es noble. El problema es que ambos no han entendido y aceptado, ¿sí?, realmente cuáles son las intenciones y los propósitos de Dios. Ahora escucha esto. Las intenciones y los propósitos de Dios no son cambiar al mundo, sino enfocar a las personas en Cristo, a fin de que tengan vida y por esa vida sean salvas del sistema del mundo. Entonces, aquí está uno de los propósitos de Dios. Dios no está enfocado en que el mundo cambie. Dios está enfocado en que las personas, ¿sí?, se enfoquen en Jesucristo. La mirada de los hombres no está en Cristo, la mirada de los hombres está enfocado en el mundo. Y muchos de nosotros como hombres queremos cambiar el mundo, pero no lo vamos a cambiar solamente con Dios. Parte de nosotros tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Cuando ya tenemos a Dios, vamos a ver en este tema que Dios nos responsabiliza de una capacidad que nosotros tenemos para que la gente pueda enfocarse en Dios y no precisamente para que el mundo sea cambiado. ¿Ok? Entonces, las intenciones y los propósitos de Dios no son cambiar el mundo, sino enfocar a las personas en Cristo, ¿sí?, a fin de que tengan vida. Ese es el propósito principal del Evangelio, que los hombres tengan vida. La Biblia dice que los hombres están muertos. Entonces, ¿para qué tratar de cambiar algo que está muerto? No puede cambiarlo. Primero que hay que darle a un muerto es darle vida. ¿Sí? Y por esa vida, una vez que los hombres reciben esa vida, ¿sí?, los hombres van a tener la capacidad de enfocarse en lo que Dios realmente y no estarse enfocando en el sistema del mundo. Juan capítulo 17, verso 15, dijo Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Allí encontramos cómo Jesús no estaba preocupado porque nosotros estuviésemos en el mundo, sino Jesús estaba preocupado, ¿sí?, porque fuéramos guardados, en este caso, del mal o del mundo. Y la única forma de preservar al hombre dentro del mundo y guardarlo del mal es que las personas estén enfocadas en el Evangelio de Jesucristo y no enfocadas en el sistema del mundo. ¿Ok? Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces necesitamos estar enfocados en la vida de Dios para no estar enfocados en la vida del mundo. Mientras Dios no se haga presente a nuestra vida, a nuestra conciencia, nuestra conciencia humana va a estar enfocada en todo el sistema del mundo. Y al hacer amigos del mundo,
en automático nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de que no tenemos que ser amigos del mundo, estamos hablando del sistema, de no ir conforme a la corriente, a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de proceder, a la forma de reaccionar del mundo, sino tenemos que pensar, actuar y proceder y sentir conforme Dios lo requiere, no como el mundo nos lo enseña. Escucha, tanto las religiones como el humanismo comparten la misma visión del mundo. Todo está sumido en un caos, en corrupción y en tinieblas. Y eso se debe de revertir. Entonces, tanto los humanistas como la religión piensan lo mismo, ¿sí? Pero el punto es este. Es bueno que cada uno de ellos, tanto la religión como los humanistas, tengan un diagnóstico del mundo en el que vivimos. Pero el verdadero mensaje del Evangelio nos lleva a ver el poder de la luz sobre las tinieblas. O sea, no se trata nada más de ver que efectivamente hay un caos o que el enemigo está reinando sobre el mundo de los hombres y que controla el mundo, sino tenemos que ver la forma de que eso cambie. Y el Evangelio lo que hace es no centrarnos en los problemas del mundo, sino centrarnos en que la luz tiene la capacidad de disipar las tinieblas. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 16, que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, es cierto, el mundo está asentado en tinieblas. El mundo lo gobierna el príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero a pesar de eso, aquí la palabra nos está diciendo que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. Y eso es lo que hace el Evangelio, que aunque una persona esté sumergida en las tinieblas, el Evangelio tiene la capacidad de traer luz a esa vida. También dice más adelante: y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció. Entonces no podemos desenfocarnos por estar mirando el caos que hay en el mundo, por estar mirando todas las problemáticas que hay en el mundo, desenfocarnos de la luz, desenfocarnos del propósito principal del Evangelio. Amén. Escucha, el Evangelio de tinieblas te enfoca en la actividad de las tinieblas y no en la actividad de Dios sobre las tinieblas. Entonces tenemos que mantenernos enfocados en la actividad de Dios sobre las tinieblas, mas no estar viendo todo el tiempo lo malo en este mundo. ¿Existen las tinieblas? ¿Existe Satanás y los demonios? Claro que sí. ¿Las tinieblas producen daño a las personas y a la sociedad? Claro que lo producen. ¿Son las tinieblas más poderosas que la luz? La respuesta es no, eso lo sabemos. Ahora, ¿son las tinieblas el asunto central del Evangelio? En ninguna manera. El asunto central del Evangelio es luz en donde hay tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas es la ausencia de luz, y donde hay luz se disipa toda tiniebla. Dejemos de mirar lo malo y démosle lugar a lo bueno. El Espíritu Santo tiene la facultad por sí mismo de ministrar sanidad y liberación, y sobre todo la vida de Cristo en aquellos que están gobernados por el enemigo. Dios no necesita de hombres para hacer su obra en los corazones de las personas. Ahora, ¿por qué escribo esto? Porque muchas veces nosotros vamos a una congregación, estamos alabando a Dios o exaltando a Dios, y en ese tiempo de alabar, de exaltar, de darle tributo a Dios, empezamos a ver demonios por todos lados. Y en lugar de concretarnos a lo que vamos, de darle gratitud a Dios porque estamos reunidos como cuerpo, alabándole, exaltando, empezamos a orar por los hermanos, a reprender demonios, a hacer cuanta cosa se nos ocurre, ¿sí? Y lo menos que hacemos en el culto es exaltar el nombre de Dios o darle gracias porque estamos ahí. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que estamos desenfocados del verdadero propósito del Evangelio. Ahora, yo no me aparto que hay momentos en que a veces Dios o el Espíritu Santo nos ministra y nos hace ver alguna situación adversa en alguien, o nos hace ver espíritus, y entonces sí tenemos que trabajar en ese momento, pero son realmente excepciones. Pero hay lugares donde la gente continuamente está sobre eso, o llega a una casa y lo primero que hace es sientes o escuchas, percibes, o sea, luego empiezan a ver lo malo en lugar de ver lo bueno.
Cuando no tenemos que preocuparnos por lo malo, sino tenemos que preocuparnos porque la luz sea la que nos acompañe en todo momento. Y entonces esa luz va a disipar cualquier tiniebla que la persona pueda tener. Pero a veces parece ser como que las tinieblas tienen más poder sobre la luz. Y eso no puede ser, hermanos. Tenemos que enfocarnos en el poder del Evangelio. Amén.